Hay secretos que el celuloide nunca pudo capturar. Historias que se escondieron detrás de las luces de los estudios Churubusco. Susurros que recorrían los pasillos de Terciopelo donde nacían los sueños de millones. Porque mientras las cámaras registraban besos perfectos y miradas ensayadas, la vida real de las estrellas se escribía con tinta de tragedia, pasión prohibida y decisiones que costarían todo. La época de oro del cine mexicano no fue solo glamour y marquesinas iluminadas. Fue un campo de batalla emocional donde algunos pagaron con años de cárcel por una simple broma, donde madres dispararon sin saber a quién, donde el gobierno persiguió identidades y los celos destruyeron carreras enteras. Fue un tiempo en que elegir la dignidad significaba perderlo todo, y donde los vicios consumían vidas tan brillantes como frágiles. Esta noche, Archivo Extra abre el expediente más confidencial del cine latinoamericano. 10 vidas, 10 tragedias, 10 leyendas que vivieron intensamente y murieron llevándose secretos que nadie debía conocer. Porque lo que estás a punto de descubrir no está en ninguna biografía oficial. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí desenterramos las verdades que el tiempo intentó sepultar, las historias que merecen ser recordadas aunque duelan. ¿Estás listo para conocer el precio real de la fama? Porque lo que viene, jamás lo contaron en las entrevistas. Sonia Furió. Alicante, 1937. Una niña de ojos claros huye con su familia de una guerra civil que devora España como fuego sin piedad. Cruzan el océano sin saber que ese exilio forzado la convertiría en una de las rubias más deseadas del cine mexicano. Pero también en la mujer que eligió la dignidad cuando le exigieron silencio. Su nombre era Sonia Furió, y su belleza era de esas que detenían conversaciones. Alejandro Galindo, el director que descubría estrellas como quien encuentra diamantes en la oscuridad, la vio y supo que había encontrado algo único. Durante los años 50 y 60, Sonia reinó en pantallas, en escenarios de teatro y hasta en el mundo sensual de los boleros. Elegante, inalcanzable, magnética. Pero Sonia guardaba algo que en aquellos tiempos conservadores podía destruir carreras enteras: su verdadera identidad. A diferencia de tantas figuras que vivían encerradas en el miedo, ella eligió la autenticidad, ser honesta sobre quien amaba realmente. Y aunque varios colegas confirmaron su valentía, esa verdad tenía un precio que solo los valientes están dispuestos a pagar. Las grabaciones de Vivir enamorada avanzan con normalidad hasta que llega una orden desde las más altas esferas del poder. Paloma Cordero, esposa del presidente Miguel de la Madrid y directora del DIF, decide limpiar la televisión mexicana de lo que ella considera indecente. La lista negra circula en silencio. Actores abiertamente homosexuales deben ser expulsados inmediatamente. Carlos Piñar, su compañero y amigo, es removido del proyecto sin explicaciones. Televisa obedece sin cuestionar. Y entonces Sonia Furió hace algo que nadie esperaba, algo que pocos en ese medio tenían el valor de hacer. Renuncia públicamente. No en privado, no con discreción, públicamente. Termina sus escenas comprometidas porque es profesional hasta el final, pero luego alza la voz y dice lo que otros callaban, que no trabajará en un lugar que persigue a sus compañeros por amar diferente. Es 1982 y esas palabras son una sentencia. Televisa cierra sus puertas para siempre. 4 años después regresaría, pero solo para papeles secundarios, pequeños, olvidables. Finalmente migra a TV Azteca, donde hace su última aparición en Con todo el alma. El brillo se apagó, no por falta de talento, sino por exceso de dignidad. Diciembre de 1996. Cuernavaca. Sonia Furió tiene 59 años cuando una neumonía le arrebata el último aliento. Muere lejos de los reflectores que un día la adoraron. Pero su legado no está en las telenovelas que hizo. Está en esa renuncia. En ese no que gritó cuando todos callaban. Porque Sonia Furió eligió ser libre aunque le costara todo. Y hay decisiones que valen más que cualquier contrato. Pero si crees que esa fue la única estrella que guardó secretos imposibles, espera a conocer a la siguiente. Amparo Reyes. Hay mujeres que nacen con el teatro en la sangre. Amparo Ribelles era una de ellas. Hija de la legendaria actriz española María Fernanda Ladrón de Guevara, heredó más que talento, heredó el misterio, la elegancia, esa capacidad de llenar escenarios sin decir una palabra. Brilló en España, conquistó México, triunfó en teatro, cine y televisión. Pero su vida fue un libro cerrado con candado que jamás permitió abrir. Nadie, absolutamente nadie, supo quién fue el padre de su hija María Fernanda. Cuando los periodistas insistían, Amparo respondía con una sonrisa irónica que ocultaba décadas de silencio. No quiero arruinar matrimonios ni incomodar a los que ya descansan bajo tierra. Era su forma elegante de decir, este secreto muere conmigo.
Estuvo a punto de casarse con Alfredo Mayo, el galán español que le llevaba casi 15 años y que suspiraba por ella como adolescente enamorado. Las invitaciones circulaban, el sacerdote esperaba, la fecha estaba marcada en el calendario. Pero 5 días antes de la boda, Amparo lo canceló todo. Mayo jamás le perdonó esa humillación pública. Ella explicó que su madre le había aconsejado evitar una vida de celos junto a un hombre tan deseado por todas. A principios de los 50, Amparo asumió sola la maternidad de su hija. Algo revolucionario, valiente, casi suicida para una actriz en aquella época conservadora. Las versiones sobre el padre se multiplicaron como sombras. Un capitán del ejército español que robó el dinero de sus compañeros y huyó a México, donde terminó en prisión. En México, los rumores señalaban a alguien muy cercano al presidente José López Portillo, un romance que escandalizó y que al terminar la destrozó completamente. Después de casi 25 años en tierras mexicanas, Amparo regresó a España. Nunca más se le vio públicamente con pareja alguna, como si algo en ella se hubiera roto para siempre. Pero el golpe más brutal de su vida llegó en 1981. Su nieta Amparo, de apenas 8 años, comenzó a presentar síntomas extraños. El diagnóstico fue devastador: lupus eritematoso. Amparo la llevó desesperada a Estados Unidos buscando los mejores tratamientos, dispuesta a gastar cada centavo de su fortuna. Rogó, suplicó, negoció con médicos y con Dios. Pero la enfermedad fue implacable. La niña murió en sus brazos y Amparo Ribelles confesó algo que desgarraría a cualquier abuela. Habría dado toda su carrera, toda su fama, su propia vida entera con tal de salvarla. Pero ni el dinero, ni el talento, ni las conexiones pueden negociar con la muerte. Se retiró en 2006 debido a una osteoporosis severa que la dejó frágil como porcelana antigua. El 7 de noviembre de 2013, en Madrid, Amparo Ribelles cerró los ojos por última vez a los 88 años. Se llevó consigo los nombres, las fechas, los secretos que juraron jamás salir a la luz. Quienes la conocieron dijeron que murió completa en apariencia, pero rota por dentro desde 1981. Desde aquella tarde en que enterró a una niña de 8 años y con ella, una parte de su alma. Porque hay pérdidas que ni siquiera el tiempo puede curar. Pero si crees que esa fue la tragedia más oscura, espera conocer al hombre que pagó con su libertad por una simple broma al poder. Eleazar García Chelelo. México se desmorona bajo una crisis económica brutal. Miguel de la Madrid gobierna con mano dura y rostro sombrío, un presidente de carácter reservado que no tolera ni la crítica ni el humor cuando va dirigido hacia él. Y en medio de ese México que se ahoga, Eleazar García Chelelo hace lo que mejor sabe hacer: reír. Chelelo era el comediante favorito del norte. Su humor directo, sin filtros, profundamente popular, lo convertía en una figura entrañable, especialmente en Monterrey, donde lo adoraban como a un hermano. Pero una tarde, durante una entrevista en vivo, le hicieron una pregunta que cambiaría su vida para siempre. ¿Conoces al presidente de la Madrid? Chelelo, con esa frescura norteña que no conoce protocolos, respondió en tono de broma: ese presidente está tan bajito que lo puedo cargar en el bolsillo de mi saco. El estudio estalló en carcajadas. La gente aplaudió. Era humor inocente, una broma de esas que se olvidan en 2 minutos. Pero en Los Pinos no se rieron. Miguel de la Madrid, profundamente ofendido, ordenó personalmente que Chelelo pagara por su impertinencia. No con una multa, no con una disculpa pública, con prisión. Días después, sin orden judicial, sin cargos reales, sin derecho a defensa, Chelelo fue detenido y arrastrado a un penal de alta seguridad. Lo acusaron de delitos completamente inventados. Permaneció incomunicado durante meses, sin visitas, sin abogados, sin esperanza. Televisa recibió órdenes de retirar todas sus películas de circulación. Su nombre desapareció de los medios como si nunca hubiera existido. Era 1986 y en México una broma podía costarte la libertad. Pero algo que el gobierno no calculó fue la reacción del pueblo. La Asociación Nacional de Actores, encabezada por Silvia Pinal e Ignacio López Tarso, exigió públicamente su liberación. El norte se levantó indignado. Organizaron protestas masivas, boicots contra el PRI, marchas que gritaban su nombre. La presión social se volvió insostenible. El 15 de octubre de 1986, después de meses encerrado, Chelelo fue liberado. Sin disculpas oficiales, sin reconocimiento del montaje, con una advertencia aterradora: nunca volver a hablar del tema. Recuperó su libertad física, pero su carrera murió ese día. Las ofertas de trabajo desaparecieron. Televisa no volvió a contratarlo. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, como si aquellos meses de prisión le hubieran robado años de vida.
Chelelo murió en 1999, rodeado de su familia, pero sin que el gobierno reconociera jamás la injusticia. Su historia quedó como un recordatorio oscuro de una época donde el poder castigaba hasta las sonrisas. Porque en el México de los 80, una broma al presidente podía costarte todo, incluso la vida. Pero si crees que esa fue la peor tragedia, espera conocer al padre que nunca pudo superar lo que le pasó a su hija. Guillermo. Buenos Aires, 1927. Nace un niño destinado a convertirse en uno de los actores más versátiles y respetados del cine mexicano. Guillermo Murray era talento puro, actor, escritor, director, un artista completo que brillaba en cada proyecto que tocaba. Pero detrás del éxito profesional, Guillermo cargaba una tragedia tan devastadora que marcó cada día que le quedó de vida. Guillermo y su esposa Lidia Prisant reciben a su tercera hija, Marcela, la primera de sus hijos nacida en suelo mexicano. La pequeña crece rodeada de amor, risas, calidez. Una niña de 5 años llena de luz que iluminaba cada habitación que pisaba. Pero 1968 llegó con una tragedia inexplicable. Marcela cayó desde la ventana del 6º piso de su departamento. Murió instantáneamente. Lo más escalofriante es que apenas 2 semanas antes, su mejor amiga y vecina había muerto exactamente de la misma manera. Misma ventana, mismo piso, misma edad. Y lo que persiguió a Guillermo hasta su muerte fueron las últimas palabras que Marcela le dijo a su madre minutos antes de caer: voy a alcanzar a mi amiguita. Nadie imaginó lo literal que sería esa frase. Guillermo Murray se hundió en una depresión tan profunda que jamás pudo salir completamente. Su hijo Alejandro recordaría años después que aunque su padre estaba físicamente presente en casa, parecía ausente, como si una parte fundamental de él hubiera muerto junto con Marcela. El propio Guillermo confesó en entrevistas que aprendió a vivir con esa herida abierta que nunca cicatrizó. Se aferró desesperadamente al trabajo como única forma de no derrumbarse por completo. Actuó, dirigió, escribió, trabajó sin parar. Pero quienes lo conocían de cerca sabían la verdad. Guillermo Murray seguía viviendo, pero una parte de él se quedó para siempre en aquel 6º piso junto a su pequeña hija. Guillermo Murray falleció el 16 de enero de 2021 en la Ciudad de México a los 93 años. Vivió décadas después de perder a Marcela. Pero quienes estuvieron con él hasta el final dijeron que nunca, ni un solo día, dejó de cargar con esa culpa invisible. Porque hay pérdidas que ni siquiera 50 años pueden borrar. Hay heridas que el tiempo no cura, solo disimula. Y Guillermo Murray fue un padre que siguió viviendo, pero que nunca volvió a estar completo. Pero si esta tragedia te partió el corazón, prepárate para conocer a la reina que desapareció durante 40 años sin decir adiós. María Antonieta Pons. La llamaban el Ciclón del Caribe y el apodo no era exagerado. María Antonieta Pons era fuego en movimiento, caderas hipnóticas, sensualidad arrolladora que paralizaba teatros completos. Durante más de 25 años fue la reina indiscutible de las rumberas, el imán que atraía multitudes, la fantasía de caballeros que llenaban las salas de cine solo para verla bailar. Su carrera fue exitosa, prolongada, gloriosa. Definió todo un género cinematográfico. Pero en 1965, justo cuando el cine de rumberas comenzaba a declinar, María Antonieta tomó una decisión radical que nadie entendió. Se retiró completamente y desapareció de la vida pública. No fue un retiro gradual. No fue una despedida. Fue una desaparición total. Lo que siguió fue un misterio que duró casi 4 décadas. Rechazó sistemáticamente todos los homenajes que intentaron organizarle. Evitó cualquier contacto con la prensa. No volvió a aparecer públicamente jamás. Ni siquiera la muerte de su esposo, el actor Agustín Lara Pereira, la sacó de su aislamiento voluntario. Cuando le ofrecieron la Diosa de Plata en reconocimiento a su trayectoria, su respuesta fue contundente: todo lo que puede decirse de mí está plasmado en mis películas. No necesito agregar nada más. Durante sus últimos años circularon rumores crueles sobre su reclusión. Algunos decían que había aumentado considerablemente de peso y sentía vergüenza de ser vista. Otros aseguraban que padecía problemas mentales graves que la habían obligado a encerrarse. Su viudo desmintió categóricamente estas versiones, afirmando que María Antonieta conservó su figura hasta el final y que nunca perdió su lucidez. El 20 de agosto de 2004, María Antonieta Pons falleció en la Ciudad de México a los 82 años debido a un paro cardíaco. Fiel a su hermetismo hasta el final, su muerte solo se dio a conocer públicamente después de concluir todos los servicios funerarios. Fue su última voluntad: partir sin reflectores, sin cámaras, sin aplausos. El Ciclón del Caribe se fue en silencio, tal como había vivido sus últimos 40 años. Nadie supo realmente por qué eligió el aislamiento.
Nadie conoció sus razones. Y quizás ese era precisamente su plan, mantener el misterio hasta el final. Porque María Antonieta Pons bailó para millones, pero murió en la soledad más absoluta que eligió para sí misma. Pero si crees que esa fue la historia más extraña, espera conocer al villano cuya carrera fue destruida por celos ajenos. Tito Junco. Más de 200 películas en su filmografía. Tito Junco fue uno de los villanos más memorables e icónicos del cine de oro mexicano. Su porte arrogante, su mirada penetrante, su talento excepcional para encarnar personajes despiadados lo convirtieron en una figura clave de la época. Sin embargo, a pesar de su innegable talento, nunca recibió los papeles protagónicos que muchos consideraban ampliamente merecía. Y la razón no fue falta de habilidad. Fue un conflicto personal que marcaría toda su carrera. Todo comenzó cuando Tito inició un romance apasionado con Dolores del Río, la actriz más hermosa y codiciada del cine mexicano. Lo que él no sabía era que estaba entrando en territorio peligroso. El poderoso director Emilio "El Indio" Fernández también estaba profundamente interesado en ella. Los celos del Indio Fernández se convirtieron en furia cuando se enteró de la relación. La tensión entre ambos hombres escaló peligrosamente hasta casi llegar a los golpes en más de una ocasión. Pero Emilio Fernández no era un rival cualquiera. Era uno de los directores más influyentes de la industria cinematográfica mexicana, con conexiones poderosas en todos los estudios. Según testimonios de la época, el Indio utilizó despiadadamente su influencia para bloquear oportunidades laborales de Tito Junco. Lo limitó sistemáticamente, saboteó su ascenso en la industria, lo condenó a permanecer siempre como villano secundario, nunca como protagonista. Fuera de las pantallas, Tito llevaba una vida intensamente bohemia. Disfrutaba de las trasnochadas interminables, las apuestas en juegos de cartas, la compañía de amigos como Antonio Badú. Esta pasión por el juego lo llevó a enfrentar problemas económicos severos que lo persiguieron durante años. A pesar de su fama y de haber trabajado constantemente, nunca logró acumular fortuna. Tito Junco nunca se casó ni tuvo hijos. Declaraba abiertamente que no creía en la institución del matrimonio, prefiriendo su libertad y estilo de vida bohemio. Falleció el 9 de diciembre de 1983 a los 68 años, víctima de un paro cardíaco. Su legado perdura como el de un intérprete magistral de villanos. Pero su historia también es un recordatorio oscuro de cómo los celos y el poder pueden destruir carreras enteras. Porque Tito Junco tenía el talento para ser protagonista. Pero los celos de otro hombre lo condenaron a ser siempre el villano de historias ajenas. Y hay injusticias que ni siquiera la muerte puede reparar. Pero si crees que esa fue la historia más dolorosa, espera conocer a la madre que vivió su peor pesadilla. Liliana Durán. Hay pesadillas de las que nunca despiertas. Liliana Durán vivió una de ellas. Actriz de belleza deslumbrante nacida en España, filmó algunas de sus últimas películas en México junto al legendario Pedro Infante antes de establecerse definitivamente en Venezuela. Su carrera fue exitosa, su vida aparentemente tranquila, hasta que una noche todo cambió para siempre. Ya casada y radicada en Caracas desde hacía varios años, Liliana disfrutaba de una vida familiar aparentemente normal. Tenía un hijo de 19 años y una residencia confortable en una zona tranquila de la ciudad. Pero aquella noche el silencio se rompió abruptamente con ruidos extraños provenientes de la planta baja. Entre la oscuridad y la confusión, Liliana comprendió aterrorizada que varios ladrones habían irrumpido en su hogar. El pánico se apoderó de ella instantáneamente. Su único pensamiento coherente era proteger su vida y la de su hijo. Recordó que guardaba un arma cargada en su habitación. Armándose de un valor que no sabía que poseía, tomó la pistola y bajó lentamente las escaleras con el corazón golpeándose violentamente contra su pecho. En medio de la oscuridad total llegó a la cocina, donde entre sombras difusas y siluetas confusas distinguió lo que creyó ser la figura de uno de los intrusos. Sin pensarlo dos veces, apuntó y disparó. Los asaltantes huyeron despavoridos de inmediato ante el sonido del disparo. Pero cuando Liliana encendió temblorosamente las luces, descubrió la verdad más horrible e imaginable. El herido no era ninguno de los ladrones. Era su propio hijo de 19 años. El joven había sido tomado como rehén por los delincuentes y ella, sin saberlo, había disparado contra quien más amaba en el mundo. Desesperada y enloquecida por el horror, llamó a una ambulancia rogando que hubiera esperanza. Pero no pudieron hacer nada para salvar la vida del muchacho. Desde ese instante devastador, Liliana Durán quedó atrapada en un profundo remolino de dolor, culpa y remordimiento del que nunca pudo escapar. La actriz que alguna vez brilló en pantallas junto a las más grandes estrellas vivió el resto de sus días atormentada por aquel terrible accidente. Liliana Durán falleció en Caracas en 2006 a los 93 años.
Pero quienes la conocieron aseguraron que una parte de ella murió aquella noche fatídica junto a su hijo. Porque hay errores que ni siquiera una vida entera puede reparar. Hay culpas que no se perdonan ni se olvidan. Y Liliana Durán vivió décadas cargando con el peso de haber matado sin querer a quien más amaba en el mundo. Pero si esta tragedia te devastó, espera a conocer al actor que literalmente se consumió en humo. Ángel Garaza. Ángel Garaza era el actor favorito de Mario Moreno Cantinflas. Lo contrataba constantemente para sus películas porque trabajar con Garaza era garantía de rodajes ágiles, eficientes y sin complicaciones. Poseía una memoria prodigiosa para memorizar diálogos extensos, rara vez cometía errores y se distinguía por su profesionalismo impecable y su calidad humana excepcional. Pero detrás de ese profesional intachable existía un vicio que lentamente lo consumía, y que con el tiempo le costaría literalmente la vida. Sus colegas y compañeros de set recuerdan que tras cada jornada de trabajo, sin importar qué tan agotadora hubiera sido, Garaza salía invariablemente de fiesta. En esas noches interminables de bohemia podía fumarse hasta 2 cajetillas completas de cigarros, una detrás de otra, sin parar. Al día siguiente, cuando llegaba al set de filmación, su presencia se percibía desde metros de distancia por el intenso y penetrante olor a tabaco que lo acompañaba como una nube permanente. Con el paso inexorable de los años, el hábito comenzó a cobrarle factura de manera brutal. Aparecieron fuertes ataques de tos que por primera vez en su impecable carrera obligaban a detener las grabaciones hasta que pudiera recuperar el aliento. Ocasionaban retrasos costosos en las filmaciones. Preocupado finalmente por su salud deteriorada y por su carrera en peligro, consultó a varios médicos que le advirtieron severamente sobre las consecuencias fatales si no dejaba el cigarro de inmediato. Pero no pudo. Garaza intentó dejar de fumar en múltiples ocasiones, pero sus intentos fallidos le provocaban ansiedad insoportable que irónicamente solo podía calmar volviendo a fumar. Era un círculo vicioso mortal del que no lograba escapar. En una ocasión dramática, un insistente ataque de tos le hizo perder completamente el control de su automóvil, provocando un choque violento contra otro vehículo. Afortunadamente nadie resultó gravemente herido, pero fue otra señal alarmante que ignoró. En sus últimas películas la imagen era devastadora. Ángel Garaza ya dependía completamente de un tanque de oxígeno para poder respirar entre tomas. Durante el rodaje del Ministro y yo, su última colaboración con Cantinflas, su estado era crítico y todos en el set sabían que estaban presenciando sus últimas actuaciones. Finalmente fue diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa avanzada. Tras una dura y dolorosa batalla contra la enfermedad, falleció el 9 de noviembre de 1976 a los 70 años de edad, dejando tras de sí el recuerdo imborrable de un gran actor y un entrañable compañero de escena que literalmente se consumió en humo. Porque Ángel Garaza tuvo el talento, tuvo la oportunidad, tuvo el cariño de Cantinflas, pero eligió un vicio que lo devoró lentamente hasta apagar su último aliento. Y hay decisiones que cuestan más que una carrera, cuestan la vida misma. Pero si crees que esas fueron todas las tragedias, espera conocer el primer amor de Cantinflas y a la diva más mística de México. Rosita Fornés. Cuba, 1923. Nace una niña destinada a conquistar escenarios de 3 países y a convertirse en el primer amor verdadero del mismísimo Cantinflas. Rosita Fornés, hija de padres españoles que se establecieron en la isla buscando nuevas oportunidades, adoptó el apellido de su padrastro José Fornés, a quien consideró su verdadero padre y mentor. Desde muy joven demostró un talento artístico extraordinario. A los 15 años ganó un concurso de canto en la radio cubana que cambió su vida para siempre. Su voz privilegiada y su presencia escénica llamaron la atención de productores y empresarios del entretenimiento. Pero su verdadero destino cambiaría cuando conoció a Mario Moreno Cantinflas, quien quedó completamente fascinado con ella y la convenció de viajar a México para debutar en el cine. Entre ensayos cinematográficos, conversaciones profundas y largas noches de trabajo, nació entre Rosita y Cantinflas un romance apasionado que ella recordaría para siempre como su primer amor verdadero. La química entre ambos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sin embargo, la relación no prosperó como ambos habrían deseado. Las circunstancias, las presiones del medio artístico y quizás el momento inadecuado terminaron separándolos. Tiempo después, Rosita contrajo matrimonio con el actor y empresario Manuel Medel, con quien tuvo una hija y compartió escenario durante varios años exitosos. Formaron una pareja artística muy popular, aunque el matrimonio eventualmente terminó en divorcio. Tras la separación, Rosita tomó la decisión de volver a su amada Cuba, donde triunfó rotundamente en la televisión nacional, convirtiéndose en una figura icónica de la cultura cubana. Más adelante se casó con el actor Armando Bianchi, quien se convirtió en su compañero de vida hasta 1981.
Con él encontró finalmente la estabilidad emocional que había buscado durante años. Rosita Fornés falleció el 10 de junio de 2020 en Miami a los impresionantes 97 años de edad, dejando tras de sí un legado artístico monumental que la consagra como una de las grandes divas latinoamericanas, y como el primer gran amor del mismísimo Cantinflas. Porque hay amores que no se olvidan aunque no prosperen. Hay primeros amores que marcan para siempre. Y Rosita Fornés fue ese amor que Cantinflas recordó toda su vida. Pero si crees que ya lo has escuchado todo, espera conocer el lado más misterioso de la mujer más glamorosa de México. María Félix. María Félix no fue simplemente una actriz monumental del cine mexicano. Fue un fenómeno cultural completo, un mito viviente rodeado de un halo de misterio y misticismo que ella misma cultivó cuidadosamente durante décadas. Su fascinación por lo oculto y lo esotérico era tan real como su innegable belleza, y la acompañó durante toda su vida. Todo comenzó cuando María inició una profunda amistad con la pintora inglesa Leonora Carrington, quien estaba apasionadamente interesada en el tarot y las ciencias ocultas. Carrington introdujo a María en ese mundo enigmático, llevándola a reuniones privadas donde coincidió con personajes fascinantes como Alejandro Jodorowsky, creador de su propio mazo de tarot. Según múltiples testigos de aquella época, María no solo aprendió a leer las cartas con dedicación y disciplina, sino que poseía un talento natural e innato para la interpretación de los arcanos. Su dependencia del tarot llegó a niveles sorprendentes. Se decía que si por la mañana las cartas le mostraban presagios desfavorables o arcanos negativos, María simplemente cancelaba todas sus actividades programadas y no salía de su habitación bajo ninguna circunstancia. Productores y directores aprendieron a respetar estas decisiones porque sabían que era inútil intentar convencerla de lo contrario cuando el tarot había hablado. Su famosa casa en Cuernavaca, conocida popularmente como la Casa de las Tortugas, era un santuario místico repleto de objetos simbólicos. Esculturas de plata, figuras protectoras, caparazones de tortuga, serpientes representadas en diversas formas artísticas y tortugas reales que caminaban libremente por el jardín. Todos estos elementos, según creencias populares y esotéricas ancestrales, protegían el hogar contra energías negativas, el mal de ojo y las envidias del mundo artístico. María siempre llevaba consigo una moneda y una pulsera de plata que nunca se quitaba. Para algunos conocedores era un guiño claro a prácticas afines a la religión yoruba, aunque nunca se comprobó definitivamente su pertenencia formal a dicha fe. Amigos cercanos como el actor Ernesto Alonso le acercaron a chamanas y rituales espirituales para intentar contactar con su hermano fallecido en circunstancias misteriosas y nunca completamente aclaradas. Esta experiencia profundamente emotiva reforzó todavía más su interés por el misticismo y por la idea de que ciertos acontecimientos trágicos de la vida podían tener explicaciones en dimensiones más allá de lo visible. María Félix murió siendo un mito, pero también siendo una devota practicante de artes que pocos se atrevían a reconocer públicamente. Porque la mujer más glamorosa de México también fue la bruja más elegante del cine latinoamericano. Y así cerramos el expediente más confidencial del cine de oro. 10 vidas extraordinarias que nos recuerdan que detrás de cada sonrisa perfecta capturada en celuloide existían seres humanos complejos, vulnerables y profundamente reales. Conocimos a Sonia Furió, quien sacrificó su carrera por defender su dignidad cuando el poder le exigió silencio. A Amparo Ribelles, la diva elegante que guardó sus secretos más íntimos hasta el último suspiro. A Chelelo, quien pagó con meses de prisión el precio de una simple broma al presidente. A Guillermo Murray, devastado para siempre por la inexplicable muerte de su pequeña hija. Recordamos a María Antonieta Pons, quien desapareció voluntariamente durante 40 años para morir en silencio, lejos de los reflectores que tanto había amado. A Tito Junco, el villano magistral cuya carrera fue saboteada por celos ajenos. A Liliana Durán, condenada a vivir con la culpa más terrible que una madre puede cargar. A Ángel Garaza, consumido literalmente por su adicción al tabaco. Y cerramos con Rosita Fornés, el primer gran amor de Cantinflas que vivió hasta los 97 años. Y con María Félix, la mujer más glamorosa de México que también fue una devota practicante de las artes místicas. Estas historias son mucho más que anécdotas de celebridades. Son testimonios humanos de una época irrepetible, ventanas hacia las alegrías y tragedias de quienes entregaron sus vidas al arte del cine. Si esta travesía por el lado oculto del cine de oro te tocó algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar. Aquí honramos las historias que merecen justicia. Déjame en los comentarios cuál historia te impactó más, porque cada una de estas vidas merece ser recordada. Nos vemos en el próximo expediente, donde las leyendas nunca mueren y los secretos siempre salen a la luz.